Hola, buenos días. Primero, dar las gracias a todos los asistentes. Y lo que vamos a explicar, bueno, pues es un caso de éxito, pero no solo es un caso de éxito, son distintos casos de éxito a lo largo de muchos años. Con lo cual, siendo motivo de alegría, porque evidentemente es una celebración, lo primero es dar las gracias sobre todo al equipo que ha hecho posible todos estos casos de éxito. Tal y como ha explicado don Pedro Dubié, en referencia a todos los procesos asociados a BIM, el concepto que puede recibir alguien que no esté introducido en ese mundo de BIM es de, cuando menos, inquietud o preocupación, y hay que ver el concepto y la metodología BIM como algo necesario, algo que tenemos que abordar, en este caso, digamos, como una oportunidad y como una necesidad. Y no hay que tenerle miedo a BIM, pero sí hay que ser, en este caso, muy cauto y, sobre todo, intentar mantener unas expectativas en el cliente que se pueden cumplir. Falsas expectativas pueden generar en el cliente un rechazo hacia una metodología que a todos beneficia. Este caso de éxito dentro de la Administración para nosotros es importante porque ha sido un recorrido de más de 15 años. Ese recorrido de más de 15 años nos ha hecho crecer a nosotros, en este caso, con la Administración. ¿Desde cuándo? Desde el año 1989, en el que se constituye nuestra empresa y el grupo de empresas asociado al mismo. La Administración pública ha tenido una relación muy estrecha con nosotros en distintos frentes. Y cuando digo distintos frentes me refiero sobre todo a las distintas administraciones, desde ayuntamientos, por supuesto ministerios, sociedades estatales o sociedades que ahora son mitad estatal, mitad privadas, como por ejemplo es el caso de Correos. De estas que indicamos aquí, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Industria, Tesorería General de la Seguridad Social, Correos, Ayuntamiento de Madrid y un largo etcétera, entraron hace tiempo en una necesidad que es de donde realmente nace el concepto BIM, que es una necesidad que tengo y para eso planteo un resultado con un uso determinado. Es el concepto fundamental de BIM, es decir, ¿para qué estamos haciendo BIM? Hace poco nos llegaba una convocatoria del Ayuntamiento de Madrid en el que dicen que hay que hacer unos proyectos en BIM, pero no se explica el alcance de BIM. Todo eso, digamos, cuando menos genera, en este caso, dispersión en por dónde podemos ofertar o cómo podemos ofertar o qué es exactamente lo que me están pidiendo. Bien, la Administración esa inquietud la ha tenido desde hace mucho tiempo porque ellos, en este caso, generan licitaciones, generan pliegos y esos pliegos tienen que estar bien definidos. Sobre todo porque la Administración necesita una cosa que todos le exigimos: transparencia. Y ahora hablamos de un caso de éxito en la Administración. Bien, ¿cuándo termina un caso de éxito? Un caso de éxito, hablando en el entorno BIM, no termina. Porque uno de los grandes paradigmas de BIM es que reutilizamos lo que estamos haciendo. Intentamos, como bien decía Pedro antes, darle en este caso un seguimiento, un mantenimiento del trabajo que realmente está realizando. Habitualmente en los entornos en los que nos movemos hacemos un trabajo y por lo general se acaba tirando. Tenemos que reutilizar esa información. Y todo este concepto, digamos, es desde la modestia y de un proceso en el que hemos ido, como también decía don Pedro Dubié, hemos ido probando. Agradecemos a los clientes que han colaborado con nosotros, evidentemente, porque han depositado esa confianza. Vamos a ver algunos de estos, digamos, casos muy por encima. Antes de nada, los enumero los que no aparecen. El caso del Ministerio de la Presidencia. Ministerio de la Presidencia, Presidencia de Gobierno, ya adquirió en su momento licencias específicas para gestionar en FM sus propios proyectos. ¿De qué hablamos en gestionar FM? Mantenimiento, tener inventarios, tener catálogos. Son conscientes de esas necesidades. Tienen que mantener, en este caso, edificios que son propiedad de todos los ciudadanos. Bien, en el año 2011 ya están dentro de ese entorno de FM, no solo en la parte de arquitectura, no solo en la parte de ingeniería, sino en este caso en el proceso de explotación y mantenimiento de esos edificios. Tenemos el caso del Ministerio de Agricultura y el caso del Ministerio de Agricultura, explicaremos ahora el de Correos. El caso del Ministerio de Agricultura, que es este. A día de hoy, por ejemplo, están realizando un trabajo en el que los faros se van a convertir y van a tener otros usos. Lo que se está pensando ahora mismo es cómo dar otros usos a inmuebles que ahora mismo están obsoletos y podrían tener un proceso incluso de enajenación.
o que su rehabilitación no tendría un sentido económico. Bien, se lo estamos dando en este caso en concreto, pero desde el momento cero, en el que intervienen desde un principio todos los actores. Porque el uso que se plantea es, tenemos que amortizar esos faros, cubrir esos mantenimientos. A partir de ese momento se empiezan a generar una serie de actuaciones como centros de interpretación en esos faros, se recuperan esos monumentos históricos que a todos desde luego nos agradan, esos faros, y se pueden visitar. Bien. El siguiente caso, que comento así por encima, es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En su momento para nosotros era el Ministerio de Economía y Hacienda, cuando empezamos a trabajar con ellos. Y cuando empezamos a trabajar con ellos tenían una necesidad sencilla, que era coger y decir, bueno, esta sede que tenemos, Alcalá 5, 7, 9 y 11, tenían que conocerla primero ellos. Existía, digamos, un desconocimiento realmente incluso de lo que tenían. Cada vez que tenían que tomar unos datos determinados, tenían que hacer casi una exploración. Y cuando digo una exploración, si lo traslado al Palacio de Oriente, que también es todos los casos de éxito, había que hacer una exploración real. Tenemos un número elevado de plantas soterradas en el Palacio de Oriente. Media iglesia del Buen Suceso está metida ahí dentro y un largo etcétera de cosas que servirían para hacer casi el guión de una película de aventura y misterio por dentro del Palacio de Oriente. Bueno. El Banco de España es un caso, digamos, a mencionar incluso aparte, por las características de seguridad que tiene, pero son muy similares. Sigo. Tesorería General de la Seguridad Social, no me voy a enrollar, y Correos y Telégrafos. Correos y Telégrafos está en una evolución, digamos, curiosa. Y lo comentamos sobre todo porque aquí, además, intervienen dos administraciones, dos entidades públicas. Por un lado, Correos y Telégrafos. Hoy, Correos. Y por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuándo? Cuando realmente el Palacio de Telecomunicaciones, el Palacio de Cibeles, que siempre había tenido vocación de ayuntamiento, se va a convertir en ese ayuntamiento. Todo ese proceso comienza con algo muy sencillo, algo que las empresas privadas en su momento, rompiendo una lanza en favor de la administración, casi no hacía, y era vectorizar los propios planos que tenía, incluso de palacios, el arquitecto que desarrolla este proyecto, Palacio de Telecomunicaciones. Vectorizarlos para empezar a utilizar esa información. Sabíamos ya perfectamente que no teníamos los datos apropiados para poder gestionar. Y si no tenemos unos datos apropiados, no podemos gestionar. Y aquí va en gran medida el desarrollo de lo que es esta presentación, que a continuación presentará, cederé la palabra a Pedro Pérez Mansilla como responsable del proyecto de Hacienda. Pero ahí, digamos, está un poco el quid de la cuestión realmente de si no tenemos los datos apropiados, nos es muy difícil gestionar. Esos pilares fundamentales que nos permiten desarrollar un trabajo y una metodología BIM de forma correcta y con las mínimas incertidumbres posibles. Y además lo que nos aportan sobre todo es trazabilidad hasta un dato correcto, no trazabilidad hasta una duda sistemática de si tenemos que hacer otra sección, como nos ha ocurrido en otros proyectos, Relías de Santiago Bernabéu, en el que hay que hacer más secciones porque realmente los datos que tenemos no son válidos. Sigo, quería mostraros un vídeo del año 2005. El año 2005 es cuando realmente se hace ese proyecto del Palacio de Telecomunicaciones. Ese proyecto ya se empezó a levantar por parte de Grupo Demo en Revit, en el año 2005. Era un intento, simplemente una aproximación, pero ya veíamos las características necesarias de esa herramienta. Eso hoy se ha trasladado en este caso a que en una presentación visual nosotros podemos ver incluso en una sección progresiva de un modelo en infografía renderizado, podríamos ver las características sobre la propia infografía que tienen los elementos que lo componen. En cualquier caso, dentro de ese proceso de Correos, ese caso de éxito ha sido continuado. Es decir, desde el año 2000, prácticamente, desde el 95 en el que empiezan a hacer ese proceso de vectorización. El seguimiento que se les va haciendo continuamente y van entrando, en este caso, en aplicaciones que les permite generar bases de datos y obtener datos, en este caso de esas mismas bases de datos, mediante procesos de cálculo. Es decir, podemos trabajar con un modelo inteligente hasta la actualidad en la que se encuentra con una necesidad Correos de decir, bueno, vamos a migrar nuestra imagen corporativa, vamos a dar otro uso, en este caso a nuestras oficinas, y vamos a convertirlos en un punto de venta. Bien, en el año 2015 se produce ese cambio dentro de Correos. Ese cambio implica que tienen que tener espacios, tienen que tener distintos espacios, en este caso con sus valoraciones, tienen que tener los productos, inventarios, catálogos, etc. En ese momento es cuando se hace ese salto dentro de Correos, abordando en este caso una herramienta, y sí es posible hacerlo,
con un trabajo real, con una presión de tenemos un cambio de imagen corporativa y tenemos que justificar, en este caso, los resultados, si es posible hacerlo, se genera ese cambio, esa adopción de herramienta y esa adopción de metodología para obtener datos que antes no tenían. Todos estos resultados, incluyendo sus propias presentaciones, se generará dentro de un entorno controlado. Y ese entorno controlado, dentro de la administración, obliga a que las entidades que colaboran tengan que trabajar en ese mismo entorno y tengan que estar alineados desde el primer momento como stakeholders, todos unidos trabajando. Los datos que obtenemos en este caso simplemente son los que ya conocemos todos, en este caso de esas metodologías BIM. Para ellos son fundamentales y justifican realmente el paso de adoptar esa metodología BIM. Son muchas las administraciones. Aquí se contó en este caso en particular con el apoyo también del fabricante del producto, de Autodesk. Algo también pieza clave para que realmente esas adopciones en la administración cuenten con una agilidad, porque la administración por lo general es lenta en la toma de decisiones, sobre todo digamos a la hora de adquirir, en este caso los productos necesarios para desarrollar una metodología. ¿Qué ocurrió en el Ministerio de Industria? En el Ministerio de Industria lo que ocurrió fue que en ese mismo proceso, esto es el Comité de Fomento, ¿qué ocurre en el Ministerio de Industria? En el Ministerio de Industria ha separado todo el proceso. Separó el proceso en este caso en particular por una decisión de compra de producto. Esa decisión de compra de producto, es decir, se volvió dando un paso gigantesco atrás y se entró otra vez, digamos, en una herramienta básica de AutoCAD, incluso dentro de un marco de MEP, GIS, cuando estaba trabajando en este caso gestionando los inmuebles del Ministerio de Industria. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente por una oferta que llega a la administración y ellos todavía no han entendido, esa administración todavía no ha entendido que realmente deben trabajar de forma unificada y con un criterio casi único a nivel de conjunto de administraciones. De aquí la importancia de un comité de fomento. Un comité de fomento que sirva en este caso de traductor para las distintas administraciones y que realmente esas administraciones sepan exactamente cómo tienen que licitar, sepan cómo tienen incluso que auditar lo que se les está entregando. Este es el caso que vamos a explicar brevemente del Ministerio de Economía y Hacienda. Ese pliego, estamos hablando de un pliego del año 2004 en el que se desarrollan, bueno, pues en este caso toda esa sede social del proyecto del Ministerio de Economía y Hacienda. En aquel momento la necesidad era obtener todos los datos para poder gestionar. No hablaban de hacer un proyecto, no hablaban de hacer una reforma, querían gestionar lo que ya tenían. Bueno, se obtuvo un modelo tridimensional. ¿Pero qué nos dimos cuenta? Algo que nos hemos dado cuenta prácticamente en todos los proyectos, muchos de los que se han nombrado antes por Pedro Dubié, Banco Popular, sede social del BBV, Estadio Santiago Bernabéu y un larguísimo etcétera, que los datos que teníamos de partida no eran los datos apropiados para desarrollar una metodología correcta. Si no teníamos datos oportunos, nos era especialmente complicado, digamos, llegar a buenos resultados. En este caso, en este modelo, aunque está en 3 dimensiones, los datos en Z no eran correctos, ni muchísimo menos. ¿Qué dificultades teníamos con eso? Muchas, todas, sobre todo de cara, digamos, a reformas y de cara a gestión. Voy a darle ya la palabra a Pedro Pérez Mansilla, que ha sido responsable del proyecto, de la última fase de ese proyecto de Hacienda, que se ha venido desarrollando durante 15 años prácticamente, hasta llegar a este último punto. ¿Pedro? Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ha comentado José Ángel, desde hace mucho tiempo que trabajamos con Hacienda, nos dimos cuenta en este momento en que, bueno, ya llevábamos tiempo determinando que los datos que teníamos, sobre todo en altimetría, no eran correctos para realizar un buen modelo. Una cosa que siempre nos olvidamos muchas veces es que nos dedicamos exclusivamente al tema del modelado, al tema BIM, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, pero no tenemos en cuenta que si no tenemos unos datos de partida fiables, difícilmente ese modelo podrá tener después una información fiable. Dependiendo de dónde queramos llegar, esa información tendrá que ser mayor o menor. En este caso estamos trabajando con un edificio ya construido, con un edificio que vamos a utilizarlo, ese modelo, como base para el mantenimiento y gestión del propio edificio, y si esa documentación que tenemos no es fiable, no va a servir de nada ese maravilloso modelo que todos queremos hacer, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que estaba comentando antes José Ángel. Concretamente lo que hacemos en este momento es un escaneado 3D de la sede central del Ministerio. La sede central está, para los que no sois de Madrid, está en la Puerta del Sol, cerquita de la Puerta del Sol, calle Alcalá.
5, 7, 9 y 11, compuesta por 2 edificios, ¿vale? ¿Quién está gestionando ahora mismo el Ministerio? Es la Oficialía Mayor, que es la que se encarga de dar ese mantenimiento al edificio. Hace pequeñas obras de reforma o grandes, ahora mismo está con toda la remodelación de lo que es el patio del reloj, uno de los patios principales, así como cualquier obra de acondicionamiento pues, de nuevas tecnologías, con los problemas típicos que existen en edificios como estos, que bueno, pues tienen concretamente uno de ellos del siglo XVIII, tiene unas zonas comprometidas y que tienen que ser conservadas, y cualquier obra que se tenga que hacer de recondicionamiento pues tiene que estar hecha con mucho cuidado y respetando en la mayoría de los casos lo que ya está construido. Como hemos comentado, tiene 2 edificios, a ver si se dará al láser, aquí, vale. Este sería lo que se denomina edificio 1, todo este ala, ¿de acuerdo? Y todo el resto sería el edificio 2, que conlleva los números 7, 9 y 11. El trabajo ha consistido en este edificio, el escaneo de su totalidad, estamos hablando de pasillos, despachos, incluso cubiertas, mientras que en este otro edificio, que las mediciones que había eran más acertadas, y principalmente también, por qué no decirlo, por temas presupuestarios, como estamos, pues no hay más remedio que ajustarnos, lo que se ha hecho inicialmente es la parte de pasillos, la parte de cubiertas y toda la parte correspondiente a comunicaciones, o sea, pasillos, huecos de escalera, que nos sirven de momento como vamos a decir, un armazón para poder unir estos 2 edificios, dado que tienen incluso una diferencia de niveles entre uno y otro. Para que os hagáis una idea, en el sótano -2 de este edificio, para pasar al sótano -2 de este edificio hay 5 tramos, o sea, 5 escalones, y en cambio en la planta quinta tenemos una rampa descendiente de unos 30 centímetros aproximadamente. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha utilizado una herramienta, concretamente un escáner faro. Dentro de los escáneres que utilizamos habitualmente para este tipo de trabajo es el que consideramos mejor, no ya por su capacidad técnica solamente, sino es un escáner poco pesado y nos permite movernos con agilidad, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, esto no son fotos que se han sacado de algún catálogo. Esto, aunque no os creáis, esto es el edificio de Hacienda, concretamente el sótano -2. O sea, para que veáis un poco la diversidad de escenarios que nos encontramos, con zonas nobles, instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos orgullosos y consideramos que es un trabajo que podemos enseñar? Pues, entre otras cosas, hemos hecho más de 1.800 puntos de escaneo, de estaciones de escaneo. Se han escaneado, a lo mejor no muchos metros, en torno a unos 50, 55 metros cuadrados, pero dado que son despachos, que son pasillos estrechos, tiene una dificultad añadida porque tenemos que poner muchos puntos de escaneo. Bueno, después todo lo que es la nube de puntos, juntarla y conseguir una malla se hizo con RICAD de Autodesk. Aparte del escaneo de la nube de puntos, se tomaron fotos en color, porque una de las cuestiones que inicialmente necesitan y para poder empezar a trabajar inmediatamente es poder ver ellos materiales, colores reales, texturas, para poder tomar decisiones sin tener que levantarse de su despacho. La resolución de los escaneos se hizo de los interiores a 1/5 y con calidad 4X, obteniendo unos 28 millones de puntos efectivos por escena. Son escaneos normalmente de menos de entre 20 y 10 metros aproximadamente, quitando cubiertas y fachadas. Esto nos ha creado una serie de modelos, ¿de acuerdo?, que se han ido dividiendo dependiendo del uso que van a hacer, pues por plantas, patios, escaleras, cubiertas, interface entre los edificios, con el fin que sean unos ficheros manejables, ¿de acuerdo? Si no, si hacemos en un solo fichero, que también lo disponen, pero un poco a nivel referencial, la cantidad de información que se recibe es muy pesada para poder manejarlo adecuadamente. La nube de puntos ya nos está permitiendo, le está permitiendo en el estado actual del proceso,
de forma inmediata hacer mediciones, aunque aquí posiblemente no lo veáis, dentro de la ortofoto ya podemos estar haciendo mediciones que les sirven para la toma de decisiones ante pequeñas obras. Tener en cuenta que aquí pues, está desde una obra importante, como os he comentado antes, pues el patio del reloj, o en este verano han estado reacondicionando pues, como un ala completa, falsos techos e instalaciones, hasta cosas tan simples pues, como que se ha roto esta ventana y tienen que saber la medida exacta del cristal. Esto, por ejemplo, es un recorrido rápido por la parte de cubiertas, ¿de acuerdo? El que ya estamos viendo, pues con la nube de puntos, aparte de solamente las mediciones, que son importantísimas, que estamos mezclando zonas singulares, como vemos estas campanas que tienen que tener cierto cuidado a la hora de su manipulación como instalaciones. Las zonas de entrada, os lo voy a pasar rápidamente, ¿no? Porque ya me están achuchando un poco con el tiempo. La información generada servirá, y está sirviendo ya de forma inmediata, para crear modelos BIM de los edificios en Autodesk Revit, que es lo que están haciendo ya, ¿de acuerdo? A partir de los cuales se obtendrán los datos necesarios para el modelo. Inventarios, catálogos, calidades. Está siempre este modelo orientado al mantenimiento, ¿vale? Y soporte de estos edificios. Esto es más o menos el proceso que se está siguiendo, ¿de acuerdo? De la nube de puntos se empieza a hacer un modelo básico en Revit para conseguir después poco a poco ir introduciendo todos los escenarios posibles que necesiten, como pueden ser instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo consideramos un caso de éxito esto? Bueno, pues aparte de que nos ha encantado hacerlo, hemos disfrutado, ha sido una experiencia maravillosa, lo más importante para nosotros, como un poco adelantaba antes José Ángel, es que no estamos vendiendo BIM porque es muy bonito, es maravilloso, que bien se hace, que es que es la moda, tenemos que ir hacia la moda, no. O sea, lo que tenemos que conseguir con esta metodología es que los usuarios de BIM tengan un valor, que tengan un beneficio, ¿de acuerdo? Y ellos ya lo están observando, ¿vale? La propia Oficialía Mayor nos agradece el trabajo que hemos hecho y considera que está correcto, es más, por encima de las pretensiones que ellos querían, ¿vale? De todas formas, perdona que a lo mejor he sido muy rápido, estoy a vuestra disposición en el stand de demo, que estamos ahí en el 7H25, casi en diagonal, para cualquier duda, consulta o cualquier cosa que queréis comentar. Muchísimas gracias a todos.